Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, el pensamiento de Francisco de Vitoria y la famosa escuela de Salamanca, allá en el siglo XVI español. Hola. Sí, un periodo clave. Vamos a ver cómo, fíjate, desde la teología surgieron ideas que hoy nos parecen casi obvias, pero que entonces fueron, vamos, revolucionarias. Totalmente. Hablamos de derechos humanos universales, de las bases del derecho internacional. Y bueno, para esto nos basamos en unos análisis muy interesantes sobre Vitoria y Salamanca, titulados algo así como Cuna de Derechos Universales y Derecho Internacional. Exacto. Y la misión de hoy, por así decirlo, es rastrear de dónde vienen conceptos como la dignidad de todas las personas, ¿no? O la idea de que las naciones necesitan normas entre ellas. Quedamos por sentadas hoy en día. Claro. Y es increíble pensar que estas ideas tan importantes hoy nacieron en debates de teólogos hace casi 500 años. Pero aquí viene la gran cuestión, la paradoja, casi. Sí. ¿Cómo es posible que una defensa tan potente de la dignidad universal surgiera justo en el corazón del imperio que, bueno, estaba llevando a cabo la conquista de América y a menudo de forma brutal? Es la gran pregunta. Sí, una tensión constante. Vamos a intentar desentrañar un poco esa complejidad, a ver qué encontramos. Venga. Para empezar, el material que manejamos lo deja muy claro. Para Vitoria y su gente, la teología no era un añadido, no era algo piadoso puesto al final. No, no, para nada. Era el fundamento, la estructura misma sobre la que montaron todo su pensamiento jurídico, ético, todo. Exacto. La base ontológica, podríamos decir. Hablamos de gente como Vitoria, claro, dominico, profesor en Salamanca, que vivió más o menos entre 1483 y 1546, y su influencia fue enorme en discípulos como Domingo de Soto. O más tarde en jesuitas como Luis de Molina, Francisco Suárez, una escuela de pensamiento realmente. Y no estaban en una torre de marfil, ¿eh? Se enfrentaban a los problemas más calientes de su época, el descubrimiento de América, el comercio global que empezaba, la esclavitud, si el poder de los reyes era absoluto o no. Precisamente, estaban en medio del huracán de los cambios. Y lo que es verdaderamente sorprendente es cómo un concepto que nos podría parecer muy espiritual, muy abstracto, como es el fin último del ser humano, La vida eterna, ¿te refieres? exacto, la vida eterna, la unión con Dios, lo que llamaban la visio beatífica, suena, bueno, muy de otra época, ¿verdad? Pero si nos paramos un segundo, A ver. si tu destino final, tu meta última, es algo trascendente, algo divino, entonces tu vida aquí y ahora, tu existencia en la Tierra, boom, adquiere un valor intrínseco, una dignidad radical. Vale. Y esa dignidad no te la da nadie, ni el rey, ni el Estado, ni siquiera el Papa. Te viene, por así decirlo, de fábrica, solo por ser humano con ese destino, Entiendo. O sea que no es una concesión, es algo previo. previo y superior a cualquier poder terrenal. Eso lo cambia todo. Cambia la perspectiva sobre el valor de cada persona frente al poder. Entendido. Esa meta celestial le da un peso específico a la vida aquí. ¿Y esa dignidad, cómo la explicaban más en concreto? ¿Cómo la articulaban? Pues principalmente a través de dos conceptos teológicos que Vitoria manejaba de forma magistral. El primero es fundamental, el imago Dei. La imagen de Dios. Eso es, la idea directa del Génesis de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y para Vitoria, ojo, esto no era una metáfora bonita y ya está. No era poesía. No, no. Era una descripción de la realidad profunda del ser humano. Significaba que nuestras capacidades más altas, como la razón, la ratio y la voluntad libre, el liberum arbitrium, La capacidad de elegir. exacto, eran un reflejo, una participación de la inteligencia y la libertad de Dios mismo. Y lo rompedor, imagino, es a quienes les aplicaban esa idea. Ahí está. Exacto. Ahí está el kit de la cuestión y la bomba intelectual para su tiempo. Siguiendo a Tomás de Aquino, Vitoria afirma, pero sin dudarlo, que esa imagen divina está presente en toda persona. En todas. Absolutamente en todas. Daba igual su religión, su cultura, su origen, si había pecado o no, todos. O sea que daba igual si eran europeos, indígenas, americanos. Exacto. Y eso le llevó a rechazar de plano cualquier argumento que intentara justificar que los pueblos indígenas eran inferiores por su religión o sus costumbres. Eso de que eran seres inferiores o esclavos por naturaleza, como decían algunos citando mal a Aristóteles.
Era ir contra Dios, básicamente. Para Vitoria sí, era ir contra la creación. Todos, europeos, indígenas, africanos, todos compartían esa misma dignidad por ser imago Dei. Es potentísimo eso, la verdad. Has mencionado dos conceptos clave. ¿Cuál era el segundo? El segundo pilar es la ley natural, otra vez bebiendo mucho de Tomás de Aquino. Vitoria entiende la ley natural como, a ver si lo explico fácil, como la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios. Suena un poco denso. Sí, pero la idea es más sencilla. Es como si Dios hubiera escrito en nuestra propia naturaleza y en cómo funciona el universo unas normas morales básicas sobre lo bueno o lo malo. Como unas instrucciones incorporadas. Algo así. Y nuestra razón no inventa la moral, sino que la descubre al pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestras inclinaciones naturales, a vivir, a buscar la verdad, a vivir en sociedad. Es como un software moral que viene preinstalado y la razón es la herramienta para leerlo. Y claro, si esa ley es natural y la descubrimos con la razón, entonces es universal, ¿no? Para todos, no solo para los cristianos. Efectivamente. Esa es la consecuencia directa. Como se basa en la naturaleza humana común y la razón es universal y objetiva. Está por encima de las leyes concretas que haga un rey. Y eso tenía unas implicaciones políticas. Tela. Enormes, sobre todo en el siglo XVI. Si hay una ley natural universal que busca el bien de la persona, incluyendo su fin último, entonces el poder del rey, del gobernante, tiene límites, no es absoluto. El Estado está al servicio de la persona, no al revés. Exacto. Y debe respetar esa ley natural. Claro. Eso es un torpedo directo a la línea de flotación del absolutismo que empezaba a crecer en Europa. Totalmente. Es el germen, la semilla de la idea de limitación constitucional del poder. Fíjate, si el gobernante viola esa ley natural sistemáticamente y se convierte en un tirano, ¿Qué pasó? pues la propia escuela de Salamanca, con gente como Soto o más adelante el jesuita Juan de Mariana, llegaron a desarrollar teorías sobre la legitimidad de resistirse, incluso del tiranicidio en casos extremos. Ostras. Eso es muy fuerte para la época. Pensadores como Locke y toda la tradición liberal sobre el derecho a la resistencia. Piensa en el recorrido. De discutir sobre Dios y la ley eterna a justificar que se le pueden poner límites al rey. Impresionante. Y la prueba de fuego para todas estas teorías tan elevadas fue, claro, la conquista de América. Sin duda. El caso práctico por excelencia, donde todo se ponía a prueba. Vidas, tierras, riqueza, el poder del imperio. Y la postura de Vitoria, sobre todo en esa famosa conferencia, la de Indis, de 1539. Sí, la reelección de Indis. Es de una valentía intelectual para su tiempo asombrosa. Dijo algo que hoy quizá nos parece obvio, pero que entonces era dinamita pura, ¿El qué? que los pueblos indígenas eran veri domini, es decir, verdaderos dueños, dueños legítimos de sus tierras, de sus bienes, de su propia organización política, antes de que llegaran los españoles. O sea, que no eran tierra de nadie. Para nada. Tenían sus propiedades, sus gobiernos, eran sociedades con derechos. ¿Y cómo desmontaba las justificaciones típicas para la conquista? ¿Eso de que el Papa les había dado América o que los indios no eran cristianos? Pues las desmontó una por una, usando su lógica de la ley natural y el imago Dei. Rechazó de plano que el Papa tuviera poder temporal universal para ir regalando continentes. Las bulas papales, para él, no justificaban quitarles sus tierras. ¿Y lo de no ser cristianos? Tampoco. Argumentó que la infidelidad, el no ser cristiano, no quitaba los derechos naturales, ni a la propiedad ni al autogobierno. Aquí usó ese principio clave, gratia non tollit naturam, sed perfexit. La gracia no destruye la naturaleza, la perfecciona. Que ser cristiano te da algo más espiritualmente, pero no te da más derechos terrenales. Exacto. La naturaleza humana básica, con su dignidad y derechos, es la misma para todos. Y también rechazó otros argumentos, como el derecho de descubrimiento. No puedes descubrir algo que ya está habitado y tiene dueño. Claro. O la excusa de que los indígenas se negaban a aceptar la fe. Vitoria decía, la fe se acepta libremente, no se impone a la fuerza. Entonces, según Vitoria, no había ninguna justificación válida para que los españoles estuvieran allí o intervinieran. Bueno, no era tan simple. Vitoria era un pensador con matices, ¿eh? No era un pacifista radical pidiendo la retirada sin más. Vale.
Sí admitía que podían existir algunos títulos justos para una intervención española, pero eran muy específicos, muy limitados y siempre basados en que se violara esa ley natural universal, no en que los europeos fueran superiores o cristianos. ¿Y cuáles eran esos títulos? El derecho a comunicarse. Sí, el derecho natural de todos los pueblos a viajar, comerciar, comunicarse pacíficamente. Si los indígenas impedían esto de forma violenta y sin motivo justo, pues podría haber un derecho a defenderse. Suena lógico, pero también un poco peligroso, ¿no? ¿Cómo evitaba que eso fuera una excusa para meterse en todo? Sobre todo con la diferencia de armas. Muy buena pregunta. Vitoria era consciente del peligro, sí, por eso insistía tantísimo en la proporcionalidad y en la intención recta. ¿Qué significaba eso? Pues que cualquier acción basada en esos títulos debía ser el último recurso, cuando ya no quedaban vías pacíficas, y usar la mínima violencia necesaria y siempre buscando el bien común, no la conquista o el oro. Vale. ¿Había otros títulos? Sí, mencionó el jus interventionis, el derecho a intervenir para proteger a gente inocente dentro de esas sociedades indígenas, si sufrían prácticas que violaran la ley natural más básica de forma grave. ¿Cómo cuáles? Pues ponía ejemplos como el canibalismo a gran escala o sacrificios humanos masivos impuestos por tiranos locales. O también defender a los indígenas que se hubieran convertido libremente al cristianismo y fueran perseguidos por ello por sus propios gobernantes. Entiendo. Son títulos basados en proteger derechos naturales básicos de la gente, no en imponer nada. Pero aún así, llevar eso a la práctica debió ser complicadísimo. Complicadísimo. Y como sabemos por la historia, pues muchas veces se ignoró o se retorció el argumento, claro. Vitoria fue muy crítico con la codicia de los conquistadores, con los abusos terribles de la encomienda. Que era casi esclavitud. En muchos casos, sí. En eso estaba en línea con las denuncias de Bartolomé de las Casas. Pero no eran exactamente iguales, ¿no? Vitoria y las Casas. No exactamente. Las Casas llegó a ser mucho más radical, pidiendo casi la abolición total de la presencia armada española. Vitoria, en cambio, buscaba más una regulación jurídica y ética muy estricta de esa presencia, basada en esos títulos justos y en el respeto a los derechos de los indígenas como veri domini. Un intento de vía media, legal y moral, en medio de un choque brutal. Quizás utópico en parte, pero un intento muy potente intelectualmente. Recapitulando un poco, de esa ley natural, que todos podemos conocer con la razón, Vitoria saca derechos concretos: vida, propiedad, libertad, comunicación. Y universales, para todos. Exactamente. Derechos que no te los da el Estado, son anteriores, inherentes a la naturaleza humana creada por Dios. Pero ojo, aquí Vitoria y la escuela introducen un matiz teológico importante, que a veces se nos olvida. ¿Cuál? Que vale, la razón puede descubrir la ley natural, pero la teología católica de entonces decía que la razón humana está herida. Herida. Sí, debilitada por las consecuencias del pecado original. No es que esté totalmente corrupta, pero sí puede equivocarse más fácil. Puede dejarse engañar por las pasiones, por el interés. Vale, ¿y eso qué consecuencia tiene para conocer la ley natural? Pues la consecuencia es que, para Vitoria y su escuela, la revelación divina, la Biblia, la tradición de la Iglesia, actúa como una ayuda, como una guía necesaria para que la razón conozca la ley natural con más claridad, con más certeza, con más profundidad. O sea, no es que la fe sustituya a la razón. No, no. La ilumina, la perfecciona. Es otra vez la idea de Tomás de Aquino. Gratia perfits naturam. La gracia perfecciona la naturaleza. La razón es la base común para todos, creyentes o no. Pero la fe, para el creyente, da una visión más completa. Exacto. Y esto plantea una cuestión súper importante y actual, ¿no? Sobre la relación entre fe y razón para fundamentar los derechos, la moral. Vitoria apuesta por una colaboración necesaria. Luego, Francisco Suárez, un jesuita muy influido por ellos, afinaría más, distinguiendo entre una ley natural primaria, principios básicos evidentes como haz el bien, evita el mal, y una ley natural secundaria, conclusiones más concretas donde es más fácil equivocarse y la revelación ayuda más. Fascinante esa tensión, esa colaboración entre razón y fe. Y bueno, resulta que esta escuela de teólogos y juristas no solo se metió en derechos y política, sino también en economía. Eso sí que me sorprendió al leerlo.
Sí, sí, es otro aspecto súper notable. Y no fue algo secundario, ¿eh? Aplicaron su misma lógica basada en la ley natural, la justicia, la naturaleza humana, a temas económicos. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, desarrollaron una teoría del valor bastante moderna, la teoría del valor subjetivo. Decían que el precio justo de algo no dependía solo de cuánto costó producirlo o del trabajo, como pensaban otros. ¿de qué dependía entonces? Principalmente de la valoración común que la gente hacía de ese bien, basada en cuánto les servía, su utilidad y en si había mucho o poco, su escasez. Pero eso suena muy actual. Utilidad y escasez. Totalmente. Y quizás su aportación económica más famosa es que formularon, de forma muy temprana, la teoría cuantitativa del dinero. La de que si hay mucho dinero suben los precios. Esa misma. Fue sobre todo Martín de Azpilcueta, otro de la escuela, quien se dio cuenta, de forma muy aguda, cualitativa, claro, sin fórmulas matemáticas, de que la llegada masiva de oro y plata de América estaba haciendo que los precios subieran por todas partes en España y Europa. Vio la conexión. Más dinero circulando, menos vale cada moneda. O sea, inflación. Clarísimo. Y otros como Soto o Molina también analizaron cosas parecidas. La usura, los tipos de cambio, la banca. Vamos, que no es raro que economistas posteriores, tan importantes como Schumpeter, dijeran que la escuela de Salamanca fueron pioneros del pensamiento económico liberal, mucho antes de Adam Smith. Increíble. Aunque hay que decir, como señaló la historiadora Marjorie Grice Hutchinson, que fueron avances conceptuales, colectivos, no una teoría matemática formal como la de Irving Fisher ya en el siglo XX. Pero las ideas base estaban ahí. O sea, tenemos derechos humanos, límites al poder, teoría económica. El alcance es impresionante. Pero creo que nos falta tocar otro legado clave, el derecho internacional. Cierto, es fundamental. A Francisco de Vitoria se le considera, y con toda justicia, uno de los padres fundadores del derecho internacional moderno, lo que ellos llamaban jus gentium. Derecho de gentes. Sí, derecho de gentes o de naciones. Fue de los primeros en decir claramente que el mundo entero, el totus orbis, forma una única comunidad universal. Una comunidad mundial. Eso es. Las distintas naciones, los reinos, no son entes aislados que puedan hacer lo que les dé la gana. Están conectados y sujetos a un derecho común que regula sus relaciones. ¿Y cuál era ese derecho común? Déjame adivinar. La ley natural. Exacto. La misma ley natural que rige a las personas también rige a los estados entre sí. Una república mundial basada en la ley natural. ¡Qué idea tan potente! Potentísima. Es la base conceptual sobre la que se va a construir todo el derecho internacional. Influyó directamente en gente como Hugo Grocio, a quien a veces se le da toda la paternidad del derecho internacional con su libro De Iure Belli ac Pacis, de 1625. Sobre el derecho de la guerra y de la paz. Ese. Pero Grocio, aunque tendió a basar más los argumentos solo en la razón, de forma más secularizada, reconoció explícitamente lo que les debía a los españoles, sobre todo a Vitoria y a Suárez. Construyó sobre los cimientos que ellos pusieron. Y dentro de ese derecho de gentes, Vitoria también se metió en el jardín de la guerra, ¿no? Sí, claro. Era un tema crucial. Y sentó las bases de la doctrina clásica de la guerra justa. Puso una serie de criterios súper estrictos para que ir a la guerra fuera moralmente aceptable. Es lo que se llama el jus ad bellum. Tenía que haber una causa justa muy grave, defenderse de una agresión, castigar violaciones muy serias de la ley natural contra inocentes. Vale. ¿Qué más? Además, la guerra debía ser siempre el último recurso, agotando antes todas las vías pacíficas. Negociar, arbitraje. Tenía que declararla la autoridad legítima, el rey o gobernante soberano, no cualquiera. ¿Y supongo que la intención importaba? Muchísimo. La intención recta. Buscar la paz, la justicia, restablecer el orden. No la venganza, ni la conquista por la conquista, ni el botín. Criterios muy exigentes. ¿Y dijo algo de cómo hacer la guerra una vez empezada? También. Y esto es crucial. No solo cuándo empezar, jus ad bellum, sino cómo luchar, jus in bello. El derecho en la guerra. Eso es. Introdujo principios clave, como el de proporcionalidad. No usar más violencia de la estrictamente necesaria para lograr el objetivo justo. Y, sobre todo, insistió en la distinción entre combatientes y no combatientes. Proteger a los civiles. Exacto. Hacer todo lo posible por proteger a la población civil inocente que no participa directamente en la lucha. Eso suena increíblemente moderno.
Son los principios que hoy intentan recoger las convenciones de Ginebra, el derecho humanitario. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que las reflexiones de unos teólogos y juristas españoles del siglo XVI, pensando sobre la naturaleza humana, Dios y los líos de su tiempo, pusieron las bases de muchas normas e ideales que hoy intentan, bueno, con más o menos éxito, regular cómo se relacionan los estados y proteger la dignidad humana en todo el mundo. Su pensamiento sigue vivo entonces. Sigue resonando, sí, en los debates actuales sobre derechos humanos, intervención humanitaria, guerra justa, orden internacional. Su eco llega hasta hoy. Y como prueba de ese eco, hay un dato muy concreto, muy llamativo, que aparece en el material que vimos. En la mismísima sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Sí, es curioso. Hay un salón que se llama Salón Francisco de Vitoria. Se inauguró en 1982, un homenaje explícito a su contribución pionera a los derechos humanos y al derecho internacional. Un símbolo potente, ¿verdad? De cómo esa herencia intelectual de Salamanca sigue siendo reconocida hoy. Totalmente. Bueno, hagamos un repaso rápido antes de cerrar. Hemos visto cómo Vitoria y la Escuela de Salamanca, partiendo de una base teológica muy fuerte, el ser humano como imagen de Dios, con un destino trascendente, con una razón que descubre una ley natural, Una base muy sólida. fueron capaces de levantar un edificio conceptual impresionante. De ahí sacaron la idea de dignidad humana universal, inalienable, que pone límites al poder del Estado. Límites éticos y jurídicos. Sentaron las bases del derecho internacional con la idea del totus orbis, la comunidad mundial, y la ley natural entre naciones. Desarrollaron la doctrina de la guerra justa para empezarla y para lucharla. El ius ad bellum y el ius in bellum. E incluso hicieron aportaciones pioneras en economía. Un legado, vamos, notable no, notablísimo. Sí, sí, impresionante. Y esto nos lleva de vuelta a la reflexión que planteábamos al principio y que el propio material sugiere, ¿no? En nuestro mundo de hoy tan secularizado, tan plural, a menudo tan escéptico con los fundamentos religiosos, ¿sigue siendo válido o necesario ese origen teológico para sostener los derechos humanos? Es la gran pregunta final casi. Y lo interesante de Vitoria es que, en cierto modo, ofrecía como una doble vía. Para los creyentes, el fundamento último, el más fuerte, estaba en Dios creador, en la revelación, pero a la vez apelaba constantemente a la razón y a la naturaleza humana, como un fundamento accesible a todos. Exacto, compartible por todos, creyentes o no. La idea central, que parece que sigue viva con fuerza más allá de las creencias de cada uno, es esa, la de una dignidad inherente a la persona. Anterior al Estado. Anterior y superior al Estado y a cualquier ley humana. Esa dignidad prepolítica parece que sigue siendo el pilar donde descansa todo el edificio de los derechos humanos. Y con esa idea de la dignidad inherente como pilar, pues lanzamos una última pregunta para la reflexión personal. Algo para seguir dándole vueltas después de esta inmersión en Vitoria y Salamanca. A ver, En nuestro mundo actual, tan diverso, tan reacio a veces a fundamentos trascendentes, ¿puede la razón por sí sola o los acuerdos sociales sostener esa idea de dignidad humana universal con la misma fuerza? ¿Con la misma resistencia frente a los abusos de poder que tuvo históricamente una base anclada en algo que se veía como objetivo, superior al ser humano? es una pregunta difícil. ¿O quizás necesitamos, de alguna forma, redescubrir o reinterpretar o encontrar lenguajes nuevos para expresar esas raíces más profundas si queremos afrontar con solidez los desafíos enormes que tienen hoy los derechos humanos en todo el planeta? Ahí queda esa reflexión. Una buena pregunta para terminar. Pues sí.